Muy buenos días, me presento, mi nombre es Gabriel Salazar. El día de hoy analizaremos la presentación de semejanzas y proporcionalidad de figuras. Pero no me encuentro solo, sino que me encuentro con Justin Orellana y Johan Muñoz. Avancemos. A lo largo de esta presentación veremos qué es la semejanza, razones y observaciones, ejemplos de razón, proporcionalidad, ejemplos de proporcionalidad, teorema de Tales, ejemplos de teorema de Tales, problemas y conclusión. Entonces, ¿la semejanza qué es? La semejanza es cuando dos polígonos son semejantes, si sus ángulos son congruentes y la razón entre la medida de sus lados correspondientes es la misma. Entonces, ¿qué es razón? La razón de semejanza se obtiene calculando el cociente entre la medida de los lados correspondientes de dos polígonos semejantes. Aquí me gustaría hacer ciertas observaciones. Primero que todo, si dos polígonos regulares poseen igual cantidad de lados, entonces es congruente. Pero también, si toda circunferencia es semejante a otra circunferencia. Pero también hay otra observación, que si la congruencia en un caso particular de la semejanza. Ahora, hay diferentes tipos de razones. La razón que pertenece a los reales. Además de si cero es menor a la razón y es menor que uno. Aquí sucede que la figura de imagen es proporcionalmente de menor tamaño que la figura original. Ahora, si R es igual a uno, las figuras son congruentes y tienen igual tamaño. Y si R es mayor que uno, la figura de imagen es proporcionalmente de mayor tamaño. Ahora, a más específico, empecemos con las razones. Ahora, ¿qué pasa con si el cero es menor que la razón y si la razón es menor que uno? Como podemos analizar en el lado de la izquierda, la figura B es proporcionalmente de menor tamaño que la figura A, solo si la razón de entre estas dos figuras es menor a uno, como podemos analizar en la figura A con la figura B. Ahora, ¿qué pasa si la R es igual a uno? Bueno, como podemos analizar, la figura B es congruente con la figura A, solo si la razón entre estas dos figuras es igual a uno. Ahora, ¿qué pasa si la razón es mayor a uno? La figura B es proporcionalmente de mayor tamaño que la figura A, solo si la razón entre estas dos figuras es superior a uno, como podemos analizar en esta imagen. Ahora, hagamos un ejemplo de razón. Cuando nosotros tenemos, como en la imagen podemos analizar en el lado izquierdo, tenemos el ángulo ABC, que estos son, y tenemos a nuestro lado derecho los ángulos de DEF, que son exactamente lo mismo. Y también tenemos los ángulos de BCA, también con los de EFD, que son exactamente lo mismo. Y aquí se confirma que sus ángulos son congruentes y por ende los triángulos son semejantes. Para la razón respecto al triángulo de DEF, que es el de la derecha, podemos ver que el lado AB es semejante al lado de E, como también podemos aplicar que la razón de DEF es igual a 6 partido en 18, que esto es lo mismo que un tercio. O también podríamos decir que el lado de BC es semejante al lado de EF. Entonces, si nosotros aplicamos la razón de DEF, nos da 8 partido en 24. Y es exactamente el mismo que el anterior, que nos da un tercio. Ahí decimos que es congruente. Y por el otro lado, también tenemos una razón respecto al triángulo ABC. Si nosotros analizamos, en el lado derecho tenemos al lado de DF, DE, como también tenemos el lado de AB. Entonces, si aplicamos la razón de R en el lado del ABC, que es el triángulo de la izquierda, nos da que es 18 partido en 6, que es lo mismo que 3. Por otro lado, si analizamos el lado derecho con el lado de EF, que esto es proporcional al lado de BC, nosotros analizamos la razón de DEF, nos da 24 partido en 8,
que esto es igual a 3. Entonces confirmamos que son congruentes y podemos aplicar la razón. Hola a todos, soy Justin Reyana y junto a lo presentado anteriormente con mi compañero Gabriel Salazar, voy a presentar los criterios para saber si dos triángulos son semejantes entre sí. El primer criterio nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen al menos dos ángulos iguales. El segundo criterio nos menciona que si dos lados son proporcionales y además el ángulo comprendido entre ellos es igual, entonces los triángulos son semejantes. Nuestro tercer criterio señala que dos triángulos son semejantes cuando sus tres lados son proporcionales. Además, todos los triángulos que son equiláteros son semejantes entre sí. ¿Por qué? Porque sus ángulos interiores son de 60 grados. Por lo tanto, junto a lo que dice el criterio 1, junto con lo demás, podemos decir que son semejantes entre ellos. Ahora veremos algunas propiedades importantes de los triángulos semejantes. La primera propiedad dice que la razón entre sus perímetros es igual a la razón entre sus lados correspondientes. Por ejemplo, si un triángulo tiene lados el doble de otro, entonces su perímetro también será el doble. La segunda propiedad relacionada con las áreas, la razón entre el área es igual al cuadrado de la razón de la semejanza. Vale decir, si los lados aumentan el doble, el área aumenta 4 veces. Y finalmente, los elementos secundarios correspondientes, como altura, mediana o bisectrices, mantienen la misma razón de proporcionalidad con los lados. Ahora pasaremos a la proporcionalidad. La proporcionalidad directa ocurre cuando dos magnitudes aumentan o disminuyen juntas manteniendo una razón constante. Por ejemplo, si compro más cuadernos, también aumenta el precio de forma proporcional. Matemáticamente se expresa Y es igual K por X, que está por acá. Ahora, en cambio, la proporcionalidad inversa ocurre cuando una magnitud aumenta y la otra disminuye. Un ejemplo es la velocidad y el tiempo. Mientras más rápido viajamos, menos tiempo tardamos. En este caso, el producto entre ambas magnitudes permanece constante. Por ejemplo, ahora analizaremos un ejemplo de proporcionalidad inversa. Como se muestra en el gráfico, podemos ver que mientras la velocidad aumenta, el tiempo disminuye. Esto también ocurre porque entre ambas siempre se mantiene una constante. ¿Y cómo se calcula esta constante? Por ejemplo, si multiplicamos la velocidad por el tiempo en ese momento, no va a darnos igual número de magnitud. Eso ocurre igual si hay 60 kilómetros junto con 6 horas de tiempo, 6 horas. O también podremos decir, si hay 180 kilómetros por hora, habrá 2 horas de tiempo para calcular el tiempo de viaje. Ahora haremos la introducción al teorema de Tales, que es conocido también como teorema de proporcionalidad básica. Este postulado dice que si varias rectas paralelas interceptan dos líneas transversales, entonces los segmentos formados son proporcionales. Este teorema es muy importante en geometría porque permite calcular longitudes desconocidas utilizando proporciones. Ahora en esta figura podemos observar dos segmentos paralelos. Gracias al teorema de Tales, podemos afirmar que las razones entre los segmentos correspondientes son iguales. Por eso se cumple la relación de BC sobre DE. Es igual a AB sobre AE y también igual a AC sobre AD. Estas proporciones nos permiten resolver ejercicios geométricos de manera mucho más sencilla. Ahora veremos un ejemplo del teorema de Tales. La idea es identificar cuáles segmentos son correspondientes y luego formar proporciones. Después resolveremos la ecuación para encontrar las medidas desconocidas.
Este procedimiento es bastante conocido en la PAES. Por ejemplo, aquí el lado US acá, sobre el lado UT por acá. Es la misma razón que si decimos el lado VS y TS, que sería la razón de 1,5. Ahora vamos a hablar de las relaciones proporcionales. En esta diapositiva podemos observar distintas relaciones que se pueden obtener aplicando el teorema de Tales. Todas estas expresiones provienen de la proporcionalidad entre segmentos. Dependiendo del ejercicio podemos elegir la relación más conveniente para calcular el valor desconocido. Esto es básicamente lo que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver un ejercicio del teorema de Tales. Finalmente obtenemos un ejercicio donde tenemos que determinar el valor de BC, este de acá. Para resolverlo, primero tenemos que identificar las rectas paralelas y los segmentos correspondientes. Luego, aplicaremos proporciones del teorema de Tales y despejamos la incógnita. De esta forma podemos encontrar fácilmente la medida solicitada. Y con esto terminamos la explicación sobre el semejanza, proporcionalidad y teorema de Tales. Y le dejo con mi compañero. Hola, buenas. Soy Diego Muñoz y hoy pasaré a resolver para ustedes una serie de ejercicios utilizando y aplicando los conceptos y fórmulas mencionadas anteriormente por nuestros compañeros. Ahora, este ejercicio implica el uso del teorema de Tales, o mejor dicho, las formas del teorema de Tales. En este caso, para esta de aquí, tenemos que usar la expresión, la siguiente expresión, x entre 12, que es el lado mayor, es igual a 5 entre 7, que es de nuevo el lado mayor de este trazo que es cortado aquí, por estas dos líneas paralelas. Ahora, para obtener x, simplemente tenemos que despejar y resolver. O sea, x es igual a 5 entre 7 por 12, y eso es igual a 60 entre 7, que tampoco se puede resolver, no se puede simplificar ni resolver, así que nos quedamos con que x es igual a 60 entre 7. Un poco feo aquí. Pero... bien. Ahora, para resolver la siguiente representación, o sea, el siguiente ejercicio, la siguiente parte del ejercicio, tenemos que utilizar otra forma diferente. En este caso, queremos también de nuevo siempre dividir entre el mayor. Por ende, dimos, para obtener x, aplicamos 3 entre 5, que es este lado de aquí, entre este lado de aquí, es igual a x entre 8. Y ahora de nuevo despejamos x para así obtener, pasamos el 8 para acá, multiplicando. Nos queda 8 por 3, perdón, entre 5. Lo que es igual a 24 entre 5. Y tenemos que x es igual a... Ahora se nos presenta otro ejercicio. El triángulo ABC de la figura tiene un área de 81 metros cuadrados. Si AB, o sea, este segmento de aquí, DE, o sea, este segmento de aquí, y AB y DE son paralelos, ¿cuál es el área del triángulo CDE? O sea, esto de aquí, perdón. Y el trapecio ABED, o sea, este de aquí. Perdón por la precisión. Mira, nos da el área, que es esto, y se nos pide. Bien, en este caso se nos pide el área
de cada uno individualmente. Y a veces nos da el área de todo esto aquí, o sea, todo el conjunto, ¿no? La suma de los dos. Pero a veces podemos dividir esto, este triángulo grande, ¿no? Este triángulo, este trapecio, en dos triángulos. Este de aquí y este de aquí. Sería esto, más o menos así. Bien. Ahora sabiendo que ambos tienen los mismos ángulos, porque estas dos líneas son paralelas y ambos parten desde el mismo punto, aunque ambos tienen los mismos ángulos, podemos definir que estos dos triángulos son semejantes. Y una propiedad de los triángulos semejantes es que sus áreas, es que la razón entre sus áreas es igual a la razón al cuadrado, perdón. O sea, y esta razón podemos obtenerla de la siguiente manera. Simplemente dividiendo el número más pequeño entre el número más grande. En este caso sería el segmento DE, segmento DE de 11 metros entre el segmento AB de 18 metros. Y eso nos da una razón que es, obviamente, que es K. Sabemos que como acabo de mencionar, la razón de las áreas de estos dos triángulos va a ser siempre K al cuadrado. O sea, la razón de estos dos lados al cuadrado. O sea, sería en este caso, perdón. Uy, bueno, no pasa. Entre 18 al cuadrado, que eso sería 121, 121, perdón, entre 324. Bien. Ahora, siendo que la razón de estas dos áreas es específicamente este valor, podemos simplemente multiplicar el área del triángulo pequeño, y que es en base a la cual estamos calculando, para así obtener el valor de su área. Y una vez así podemos calcular el valor del área del trapecio ABED. Entonces veo ahora esto. ¿No? Entonces tenemos que el área de esto, multiplicarla por 81 perdón, 121 entre 324 para así obtener el área del triángulo más pequeño, que es este de aquí, que no sé por qué está. Y esto, así, y obtenemos en este caso, sería 30,25. Entonces sabemos que el área de esto es 30,25 metros cuadrados. Entonces ahora que ya tenemos el área total de toda esta figura y del triángulo más pequeño, podemos saber calcular el área del trapecio simplemente restando el área del triángulo pequeño. Entonces 81 menos 30,25 va a ser igual a, en este caso, 50,75. Bueno, ahora pasamos a otro ejercicio. En este caso, uno más aplicado en la vida cotidiana. Vamos a ver, una torre de alta tensión da una sombra y a la misma hora un árbol proyecta una sombra, terminando en el mismo punto, formándose dos triángulos semejantes, el triángulo ABC y el triángulo ADE. ¿Cómo se muestra la imagen? ¿Cuál es la altura de la torre? Bien, para determinar la altura de la torre, lo que tenemos que hacer es determinar la razón por la que hay que multiplicar
el triángulo pequeño para obtener el triángulo mayor. Para esto, dividimos el lado AB, que es el segmento AB, mejor dicho, que es la distancia que hay entre el punto A la torre, que es nuestro punto B. En este caso, 9, entre el segmento AD, que es la distancia que hay desde el punto A al punto D, que es donde está el árbol. En este caso, la distancia es 3. Sí, 3. Esto nos da K, que a su vez, esto nos da K, que es el valor por el que tenemos que multiplicar la altura del triángulo pequeño para obtener la altura del triángulo grande, en este caso, que corresponde a la altura de la torre. En este caso, esto es igual a 3. Entonces, para obtener la altura de la torre, pasamos a multiplicar la altura del árbol, que es 4, por 3, y eso nos da 12, significando que 12 es la altura de la torre, ¿no? Ahora, pasando a otro caso cotidiano, nos presenta este problema. Si 6 kilogramos de carne cuestan $18, ¿cuántos dólares se pagarán por 8 kilogramos de carne? Esto es un problema de proporción, o sea, de proporcionalidad. ¿Cuántos, en este caso lo que nos estamos preguntando precisamente es cuántos dólares tenemos que pagar por cada kilogramo de carne? En este caso tenemos 6 kilogramos de carne inicialmente y que nos cuestan $18. Para obtener la razón que hay de por cuánto tenemos que multiplicar los kilogramos de carne para obtener su costo en dólares, tenemos que dividir, en este caso, el costo en dólares entre los kilogramos de carne que estamos comprando. En este caso, 18 entre 6. Tenemos que, para obtener 18, a partir de 6 tenemos que multiplicar por 3. O sea, 13. O sea, sabemos que el valor por el que tenemos que multiplicar los kilos de carne es 3 para así obtener el costo en dólares. Por ende, la pregunta ahora, que es ¿cuántos dólares pagaremos por 8 kilogramos de carne? Para responderla, tengo que simplemente agarrar esos 8 kilogramos de carne y multiplicarla por 3, y así obtenemos el costo en dólares, que es $24. Esto también se puede graficar incluso. En este caso, la función que queramos utilizar sería f de x es igual a 3x, siendo x el costo en dólares, siendo f de x o y esos son los dólares que pagaremos por estos kilogramos de carne, o la variable independiente también. Y finalmente, como conclusión, podemos determinar que la semejanza, la proporcionalidad y el teorema de Tales son conceptos matemáticos fundamentales que permiten relacionar medidas y resolver problemas de manera práctica. Gracias a ellos es posible calcular distancias, diseñar construcciones, interpretar escalas y comprender relaciones entre cantidades. Estas herramientas no son solo importantes en la geometría, sino también en numerosas actividades de la vida cotidiana. Demostrar que las matemáticas tienen aplicaciones concretas y útiles en el mundo real, más allá de la teoría. Muchas gracias por haber visto hasta este punto. Un agradecimiento también a mis compañeros también. Y bueno, chao.